a la abogada Lourdes Monteagudo. Hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador le hace una propuesta migratoria a Joe Biden, hay que estar al pendiente de cómo se manejan estos temas hacia Estados Unidos y que no nos distraigamos, porque hay mucho que se puede hacer con lo que tenemos y no podemos esperarnos para que nos agarren con las manos en las bolsas, de brazos cruzados, en caso de que en efecto vengan cambios a las leyes migratorias. Abogada Lourdes Monteagudo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Aquí bien, gracias. Oyendo tu programa. Oiga, a ver, hablemos de casos que suenan imposibles, pero después de un buen análisis, un análisis legal, se pueden rescatar y hay que prepararnos para el futuro. Cuénteme de esto, abogada. Bueno, mira, Vicente, el tema de hoy es simple. Los casos más interesantes son aquellos que nos llegan cuando la persona cree que su caso no tiene solución y que y a través de ellos nos enseñan cómo prepararnos para los cambios migratorios que se aproximan. Te cuento, un señor, que no voy a decir su nombre, nos llamó pidiendo una evaluación de su caso, pues aunque su esposa es ciudadana americana, y sometieron una solicitud para un ajuste de estatus y le mandaron un permiso de trabajo. Ellos han vivido con la angustia de pensar que él tiene una orden de deportación y que lo pudieran arrestar en cualquier momento. Hasta han hecho planes para regresarse a México para tratar de entonces de cumplir el castigo de los 10 años y poder regresar a vivir en paz en los Estados Unidos. Sucedió que al casarse ella solicitó un ajuste de estatus. Él recibió su permiso de trabajo que viene con ese ajuste de estatus. Pensaron que todo estaba bien, por fin les llega la cita con inmigración, pero ese día no les fue nada bien. Pues ya estando enfrente del oficial, examinando el expediente, el oficial les dice que el señor no califica para el ajuste de estatus porque él había entrado ilegalmente al país, lo habían arrestado en la frontera con papeles falsos y por tanto él no calificaba. Pues porque el ajuste de estatus se hace cuando ya uno tiene un estatus y nada más uno quiere cambiarlo, pero él no tenía ningún estatus porque él estaba aquí ilegalmente. El oficial le dijo que tenía que pasarle el caso a una supervisora y bueno, se terminó la sesión con la oficial. Pasó el tiempo, le mandaron otro permiso de trabajo, pero un buen día recibió una carta de inmigración donde le decían que le negaban su caso y que tenía 30 días para salir del país y de no hacerlo pudiera ser deportado. Se quedaron, como dicen en mi país, fríos, pero él no salió del país, él no podía hacerlo en ese momento, estaban esperando a ver qué pasaba. No hubo arresto, no hubo más citas, no lo mandaron a llamar a ver a un juez y no sabían qué hacer, vivían asustados de que había una orden de deportación en su contra y que lo podían arrestar en cualquier momento. Al venir a conversar con nosotros, después de haber oído uno de tus programas, ya habían decidido que tenían que enfrentar su realidad y planeaban en tener que cumplir el castigo de los 10 años para poder regresar y vivir en paz. Pero lo primero que se le explicó es que el Departamento de Inmigración tiene dos partes. Al explicar lo que pasó podemos aprender, ¿verdad? Entonces, la parte que otorga beneficios y la parte que ejecuta órdenes. Y para poder entender el caso teníamos que revisar su expediente en los dos lados para saber qué había pasado verdaderamente y realmente. Pedimos sus expedientes mandando lo que le llamamos un FOIA, que es una petición del expediente, a la frontera, porque él dijo que había entrado con papeles falsos, y un FOIA al Departamento de Inmigración para ver qué había pasado con esa cuestión del ajuste de estatus. Cuando nos llega la información, efectivamente había una entrada ilegal con papeles falsos por la frontera el mismo día que él entró por segunda vez y se quedó, y la petición de ajuste de estatus, pero no había ninguna orden de deportación. Y por lo tanto pudimos hacer un plan para rescatar el caso sin tener que ir a ver a un juez de inmigración y sin el miedo de que él hubiera estado bajo una orden de deportación inmediata.
El primer error fue someter una solicitud para un beneficio equivocado, porque él no podía ajustar su estatus. Él no tenía estatus cuando llenaron la solicitud, aunque él se casó con una ciudadana americana. Él hubiera tenido que pedir o solicitar un proceso consular con perdones. Uno, por si le ponían la entrada ilegal esa como una entrada ilegal que iba a tener que hacer el perdón de los 10 años, y otra para un perdón que se le otorga cuando una persona ha hecho eso de entrar con papeles falsos. Él no calificaba para el proceso consular, para el ajuste de estatus, pero sí calificaba para el proceso consular. Y lo que esa señora no les dijo era de que podían haber inmediatamente entrado en el proceso consular pidiendo el proceso consular. Pero como no se los dijo, le mandaron básicamente, ellos no supieron qué hacer, no se lo dijeron, y le mandaron la carta diciendo que al no calificar, entonces tenía que salir del país, porque se supone que estaba aquí ilegalmente, o que entraría en un proceso de deportación. Pero él nunca estuvo en un proceso de deportación porque nunca tuvo que ir a ver un juez, no le dieron orden de ir a ver a un juez. Y por lo tanto, como las órdenes nada más la pueden dar los jueces, él no estaba bajo ninguna orden de deportación. Felizmente el caso se ha rescatado, él va a tener que ir a Juárez y quedarse en México a tramitar el perdón por haber entrado con papeles falsos, que se demora 12 a 14 meses estando ya en México. Y hay que determinar por fin si se va a tener que hacer el segundo perdón de los 10 años, aunque creo que por algunas cosas que vemos en el expediente es posible que no se lo tenga que hacer. Entonces, ¿qué pasa, Vicente? Abogada, la lección creo que es saber qué es lo que se tiene con inmigración, qué hay en contra de uno. Hay que mandar pedir las copias oficiales de su expediente, las famosas follas, que se demoran de 6 a 8 meses, y es por eso que es tan importante que hagan de una vez por todas sus citas con ustedes para que les hagan una evaluación de su caso completamente gratis, porque le podemos ir ganando tiempo al tiempo. Yo le pido a la gente que está en Estados Unidos que marquen al 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México marquen con el 001 al principio, 001-773-847-6465. Estos expedientes con las autoridades, conocidos como follas, se demoran, insisto, de 6 a 8 meses. Abogada, y cuando uno va a arreglar, ¿cómo trata inmigración los casos comunes que lo llevaron a ver a un juez? Ese creo que también es importante. Sí, esos son casos también que son importantes porque la otra lección es de que para casos migratorios el tiempo no borra las faltas. Así que aunque haya pasado hace muchos años, aunque uno piense que lo que sucedió se terminó porque el juez le dio algún castigo menor o hizo que hiciera algo, eso no cuenta para inmigración. Los que quieren arreglar tienen que tener disposiciones finales de lo que el juez determinó para cada caso donde hubo un arresto, aunque haya sido por problemas menores, aunque piensen que el caso se terminó bien porque usted hizo todo lo que le exigió el juez, pagó multas, tuvo que ir a la escuela, y nunca más ha tenido ningún otro problema con la ley. Pero para inmigración todo cuenta, y entonces hay que pedir también su expediente, que se hace a través de esas disposiciones finales, porque hay que ver qué fue lo que escribió el juez en esos documentos. 3 casos de delitos menores, aunque usted haya hecho todo lo que después le pidió el juez y todo lo demás, son considerados como una felonía, que es un crimen mayor. Y lo único que no cuenta es a las multas de tráfico simples que a veces un oficial de la policía nos pone por algo, pero si uno tuvo que ir a ver a un juez, uno tiene que tener una disposición final y uno tiene que entender que si se declaró culpable o si lo declararon culpable, aunque haya hecho todo lo que le pidió el juez,
eso va a ser usado contra uno en un proceso migratorio. Y las disposiciones finales se consiguen a través de los juzgados donde el juez determinó el caso, que a veces ya no es donde uno vive, es decir, que puede haber sido, yo vivo ahora en Chicago, pero pasó cuando yo vivía en California, y se tienen que conseguir antes de poder hacer ningún proceso migratorio. Así que Asociados de México puede ayudarlos pidiendo todos esos documentos por correo. Por lo tanto, les invito a que vengan a su evaluación y a que si hay que pedir documentación, que se haga ahora cuando todavía hay tiempo, porque ya pronto vamos a oír qué es lo que va a pasar con los cambios migratorios y va a haber mucha gente pidiendo los records. Así es, y nuevamente el número de teléfono para que usted marque y haga su cita y le den la evaluación de su caso completamente gratis. 773-847-6465, 773-847-6465 desde México, 001-773-847-6465. Sobre todo, qué bueno que hablamos de esto, abogada, con los cambios migratorios que se aproximan, tiene que estar la gente preparada con sus documentos, porque al pedir los trámites hay una demora. Por ejemplo, los beneficiarios de DACA tienen que seguir renovando su proceso, su DACA, para que cuando cambie la ley no se queden fuera de los beneficios prometidos y que tanto se han esperado, abogada. Así mismo, así es. Los DACA tienen que estar listos, tienen que tener su estatus limpio para que ellos puedan moverse rápidamente, porque sí sabemos de que va a haber algo especial para los DACA. Por eso insistimos que los DACA se muevan, que no dejen pasar el tiempo, que hagan sus renovaciones para que estén en perfecta condición de recibir cualquier ayuda que les y sorpresas que le puedan tener para ellos, para los DACA. Pero verdaderamente, Vicente, es para todos, porque no sabemos cómo va a cambiar la ley en otros aspectos. En lo que estábamos hablando de los problemas con la ley, hasta ahora no hay perdones que valgan para muchos de los problemas que una persona ha podido tener con la ley. Pero puede ser que con el tiempo y sobre todo porque están cambiando otras leyes como la ley contra la marihuana, puedan haber perdones para ciertas cosas, y uno tiene que saber qué es lo que está en el expediente de uno para saber entonces y moverse rápidamente. Desafortunadamente, cuando ya se diga el momento de que hay cambio y que se puede hacer algo, va a haber tanta gente pidiendo las follas y los documentos que ese proceso en sí se va a demorar mucho más de lo que se demora ahora, que ya es bastante. Así que por eso tienen que moverse, seguir haciendo lo que tienen, lo que pueden con lo que tienen, y lo que más se puede en ese momento es saber bien exactamente lo que uno tiene. Y podemos ayudarlos llamando a Asociados de México, para que Asociados de México determine si pueden ayudarlo buscando documentación, si necesitan una cita inmediata para poder ver, discutir el caso, para que podamos llegar a una conclusión de que si es bueno seguir en el proceso que ya está el caso, o hay que hacer algo para rescatarlo. Así que pues invito a todos, ¿no?, a que sigan haciéndolo. Hemos estado teniendo bastantes llamadas, pero seguimos diciéndolo porque hay tantos que no saben lo que están haciendo, y va a haber mucha gente, Vicente, que va a usar el momento para decirles: yo te digo, yo te puedo hacer, yo te ayudo, yo sé de inmigración. Y abogados que no son de inmigración y que se van a poner a hacer casos de inmigración sin tener la experiencia que se necesita para poder llegar a conclusiones que de verdad beneficien a la persona. Y esto es importantísimo, es fundamental, pero antes de darle mi opinión y más información, le doy el número de teléfono para que llame desde cualquier parte de Estados Unidos. No importa que la oficina de la abogada y de Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, esté en Chicago. Si usted está en California, llame. Si usted está en Texas, llame. Si está en Florida, llame. Si está en Atlanta, Georgia, llame. Si está en donde se encuentre, llame y haga una cita. Le pueden atender. La ley migratoria es ley federal. Le pueden atender en cualquier parte de Estados Unidos y la evaluación de su caso es gratis.
847-6465. Y también le pueden ayudar en México. 001-773-847-6465. Lo que decía usted de la experiencia en el campo migratorio, hay que tener cuidado, especialmente ahora que va a haber los cambios, porque muchos van a quererse hacer pasar por expertos. Y ojo también con los notarios públicos en los Estados Unidos, no son abogados como lo son en México. No se dejen engañar. ¿Y cómo es que usted, siendo abogada de Illinois, abogada, puede ayudar a las personas en otros estados? Por lo que hemos estado diciendo, la ley migratoria es ley federal, ¿no? Exactamente. La razón que podemos hacerlo es porque los abogados de inmigración pueden ejercer a nivel federal y pueden entrar a las cortes federales cuando los demás abogados, ellos tienen que mantenerse en el campo del estado donde viven. Nosotros podemos hacerlo a través de toda la nación. Sin embargo, hay personas que nunca han sido abogados de inmigración, pero ahora como va a haber mucho trabajo en inmigración por los cambios que pueden venir, entonces van a registrarse con el Departamento Federal y decir, yo voy a hacer casos de inmigración. Y no los pueden evitar la gente mientras ellos hagan el registro, no va a haber nadie diciendo, pero usted no tiene experiencia y no se meta a hacer casos. Van a poder hacer casos también si son abogados. Pero va a salir mucha gente que le va a prometer hacer casos más baratos, que pueden no gastar tanto dinero, pero no son abogados. Lo que van a hacer es llenar solicitudes. Y eso estaría bien si de verdad saben que el caso es un caso que no va a tener problemas, pero si no se sabe lo que se está haciendo, le pasa como a esta señora y a este señor, que ella, porque se puso en la computadora, pensó que ese proceso que ella registró para su esposo era el correspondiente y no lo era, y han gastado tiempo, dinero, sufrimiento pensando que él tenía una orden de deportación, cuando verdaderamente el caso se hubiera terminado si hubieran empezado bien desde el principio. Y para nosotros también es importante a veces decirle a la persona que viene que no mueva el caso, porque si lo hace puede llegar a consecuencias negativas por algo que vemos en ese registro o en esos documentos que nos traen. Y ellos tendrían que entonces hacer decisiones de familia para ver qué hacen, pero por lo menos se le está diciendo la verdad sin hacer un proceso que los va a llevar a la deportación segura. Miren, yo sé que muchos se desesperan, están acostumbrados a mis mentadas de madre, están acostumbrados a la noticia, a la sangre literal por las entrevistas que hacemos, en fin, están acostumbrados a la velocidad y dicen, oye, pero es que el segmento, que la abogada, que Ana Yacine Vázquez, que asociados de... Miren, quiero mostrarles por qué le prestamos tanto tiempo y tanta devoción a este segmento todos los jueves, porque cambia vidas. Tenemos este video que nos va a presentar Ceci, de un paisano, Ricardo, que hace 15 años salió de Veracruz y cruzó la frontera hacia Estados Unidos buscando una oportunidad para ayudar a sus padres. Este año pudo regresar y abrazar a su mamá después de lograr su legalización en Estados Unidos, precisamente con los servicios que le ofreció la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Para mí, con esto me doy por bien servido y aguanto sus reclamos. Y esto espero que sea para usted una claridad de por qué le tomamos tanta atención a los casos migratorios, a la información que nos traen la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México. Vea usted nada más. Buenas tardes. Ay, mijo. Ay, mi amor.
Antes de que me eche a llorar yo también, abogada, ¿con qué quiere cerrar el día de hoy? Pues Vicente, ya le digo, estamos en un momento que vamos a tener noticias, yo diría que bastante pronto ya se llegan a los 100 días después de la toma de posesión del presidente, y él ha estado bastante cerca de llegar a las metas prometidas. En inmigración lo ha dejado creo que a lo último, porque ha tenido más complicaciones en cuestiones de la frontera y con inmigrantes nuevos que están queriendo entrar a los Estados Unidos, pero va a haber algún anuncio pronto, y ese anuncio va a traer cambios a la ley migratoria, y no sabemos cuántos cambios a las personas que ya están aquí, que no han podido solucionar su problema antes, para los DACA, y posiblemente cambios porque hay otras leyes que están cambiando, como la ley contra la marihuana, que puede ser que cambie también, que puedan poner otros perdones que ayuden a personas que no han podido hacer nada hasta ahora. Pero tenemos que estar listos, y eso es el mensaje de hoy, y ha sido el mensaje por estos tiempos, ¿no? Tenemos que estar listos y seguir haciendo lo que podemos con lo que tenemos, y no dejar que nos tomen el pelo, que nos digan que podemos hacer algo que no debemos hacer. Así es. Yo no puedo ayudar a todos en los Estados Unidos que necesitan ayuda de un abogado, pero sí les puedo advertir y tratar de ayudar a que oigan por lo menos lo que es la verdad de algunos casos, y si ustedes sienten que su caso es similar, por lo menos que vayan y pregunten a otra segunda persona, aunque no sea yo, pero que pregunten a otros abogados, que no se dejen manipular. Así es, por Roberto. Un sistema que verdaderamente no va a importarle si usted se queda trabado en México o que no puede arreglar. Roberto Bracea dice, no contestan. Hernández dice, nunca contestan, siempre están llenas las líneas. ¡Qué bueno! Eso quiere decir que estamos siendo efectivos con el mensaje. Tenga paciencia. Pues me imagino que hay mucha gente que se emociona con la posibilidad de que la evaluación de su caso sea completamente gratis. Hernández, Roberto Bracea, échenme la mano. Con un poquito de flexibilidad y de paciencia, no son los únicos casos. Hay cientos, si no es que miles de personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura, que quieren apoyo de la abogada Lourdes Monteagudo y de Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Y precisamente, abogada, si me permite, antes de dar por última ocasión, al menos por el día de hoy, el número de teléfono de la oficina, déjenme saludar a las personas que se siguen sumando a la lista de quienes ya confían en sus servicios y que han encontrado la evaluación de su caso en Asociados de México. Le mando un saludo a Ada Romero hasta Jalisco, a María Ceballos a Sacramento, California, a Lidia Valle a San José, California, a Guillermo Rodríguez y María Elena Lechuga de Arkansas, a Jorge Jiménez de Chambord, Illinois, aquí cerquita a Chicago, a Manuela Dávalos de Chicago, precisamente la ciudad de los vientos, a Lucía Neri de Summit, Illinois, a José Luis Ortiz de California, a Rubén González de Texas, y ya le mostraba las imágenes. Un saludo muy especial a Ricardo Romero, que recién regresó a Veracruz, a su México, con su residencia, y pudo abrazar a su mamá después de 15 años sin poder hacerlo, trabajando acá duro en Estados Unidos. Si usted está dispuesto a aceptar el reto, a ponerse las pilas, le recuerdo que la evaluación de su caso es completamente gratis con la abogada Lourdes Monteagudo y con Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. Marquen en Estados Unidos al 773-847-6465 y desde México al 001-773-847-6465. Abogada, pues muchas gracias y le mando un abrazo. Ya sabe, aquí nos vemos el próximo jueves. Ok, igualmente, Vicente, cuídense mucho. Que Dios me la bendiga. Hasta la próxima, bye bye. Cuídese mucho. Bueno,